Hola, soy Enócrates. Tal vez me recuerdes de videos como explicando el esquema actancial de Greimas o también la canción Amor Eterno. El día de hoy vamos a hablar del paso del mitos al logos. Desde que somos pequeños, siempre buscamos una explicación, un porqué. Y a veces los adultos se cansan y simplemente dicen porque sí. Pero en la antigua Grecia, ante la necesidad de explicar algunos fenómenos, como por ejemplo que el sol salga, se empezó a contar una historia, la historia de Helios, el dios del sol, el cual salía cada mañana con el amanecer y se iba con el anochecer. El problema con la historia de Helios es que a medida que fueron observando las personas este y otros fenómenos naturales, se dieron cuenta que los sacrificios, los ritos y otros elementos no necesariamente tenían correlación. En otras palabras, estos relatos poco o nada tenían que ver con el mundo real. Con esto quiero decir que un punto trascendental en la historia de la filosofía es precisamente el paso del mito al logos. Para los griegos, el mito era aquel relato tradicional que servía para explicar el ciclo de la vida, los fenómenos naturales, entre otros aspectos de la vida. El tema con estos relatos es que, a pesar de estar basados en hechos observables, no necesariamente tenían que tener lógica o sentido. En otras palabras, el mito daba una respuesta, pero esta respuesta no necesariamente tenía que ser coherente. Los primeros filósofos empezaron a notar estas inconsistencias y empezaron a buscar nuevas explicaciones. Empezaron a observar y se dieron cuenta que la naturaleza tiene principios, tiene una lógica, tiene causas y consecuencias. Y es ahí donde surge el logos. Lo que quiere decir esta palabra es que ahora hay una razón, hay un pensamiento, hay una lógica detrás de las explicaciones. Es decir, que el sol ya no sale porque Helios lo empuja todos los días, sino que el sol sale y se pone porque obedece a un sistema que quizás aún no conocemos, pero que a través del logos podríamos llegar a conocer y entender las cosas que ocurren en este mundo. El paso del mito al logos es uno de los puntos más importantes de la historia de la filosofía, porque al final busca el mismo objetivo, que es explicar, dar una respuesta al ser humano. Pero al superar el mito, pasamos a entender el mundo a partir de la evidencia, de la observación, lo que ha permitido para algunos el avance científico, el avance de las ideas y el progreso de la civilización humana. Pasar del mito al logos significa pasar de esos primeros pensamientos que quizá tenían un poco de fantasía y de bastante imaginación a explicaciones con más coherencia y sentido, lo que nos ha permitido llegar tan lejos como lo hemos hecho hasta ahora. En conclusión, seguimos buscando el porqué de todas las cosas. Sin embargo, ya no lo hacemos desde aquellos relatos simples e incuestionables. Al contrario, lo hacemos desde el continuo cuestionamiento de los elementos que conforman la realidad. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este evangelio, el evangelio de Juan, originalmente fue escrito en griego, y la palabra que se utiliza para verbo es la palabra logos. Y el verbo, a lo largo de los versículos, se da a entender que es la luz, que es el Salvador y que es Jesús. ¿Será que Juan nos quiso explicar, primero a los griegos y después al resto, que aquel logos, aquello que le da sentido a todo, es Jesús? Les dejo la incógnita.